pues yo voy a hablar del libro de Hitler, Solo el mundo bastaba, y vamos a ver que... Primero vamos a hacer una pregunta. ¿Quién fue el enemigo que más temió Hitler? Muchos llegan a hablar que fue la URSS porque fue contra quienes perdieron, otros pueden decir que Gran Bretaña o Estados Unidos, o sea, hay muchas, Francia, pero pues ahorita vamos a hablar de esa pregunta. Y pues primero vamos a hablar del autor, se llama Brendan Simms, y él era un autor británico y un escritor que se profesionalizó en Alemania. Y bueno, vamos a hablar un poco del libro. Él nos platica de la infancia de Hitler. Él nace y pues tuvo una infancia muy dura porque su madre muere, cuando ya es grande, es rechazado de la escuela de arte, tiene que vivir haciendo pinturas pero como antiguas pero falsas, y pues vivía al día. Entonces decidió ir a un refugio porque pues ya no tenía padres, y ahí empezó a vivir y ahí empezó a escribir sobre el antisemitismo, el odio a los judíos. Y pues el odio a los judíos también surge de la muerte de su madre, porque el doctor que lo trató era judío. Entonces ahí empieza como a perder la cabeza, a volverse loco, y empieza a escribir ahí cosas. Después se enlista en la Primera Guerra Mundial. Él era de Austria, pero no lo aceptaron, entonces fue a Alemania y ahí sí lo aceptaron para la guerra, y ya fue a la guerra, luchó y quedó en muy mal estado cuando le cayó una bomba, y pues ya se fue recuperando, y cuando despertó le dijeron que firmaron el Tratado de Versalles, y pues él se volvió loco totalmente, porque él decía: yo me esforcé tanto para el país alemán, y pues al final fue para nada. Después a partir de ese momento, él primero empieza a dar discursos en un bar y empieza a ganarse a la gente, porque él hablaba con pasión, él hablaba, o sea, como uno de los mejores oradores que se conocen en el mundo. Y entonces ya luego conoce al Partido Nacional Socialista y pues lo invitan a hablar ahí. Y primero empieza como un trabajador más, pero posteriormente se acabó convirtiendo en el líder y lo convirtió en el partido nazi. Y de ahí pues empezó el ascenso. Pues tuvo varias caídas porque, por ejemplo, intentó hacer una revolución, pero al final acabó siendo arrestado, y ahí escribió un libro, y pues se empezó a ganar a la gente por su habla, por sus ideas, y ya empieza a llegar al poder, y primero queda como canciller, y ya luego ya queda como el mero mero. Y ahí empieza todo, y bueno, empieza su guerra. Él decide desatar la Segunda Guerra Mundial, empieza a arrasar con todos los países, como ya vimos: Francia, Polonia, Austria, y pues muchos autores, o sea, hablan de cómo él nada más se enfocaba en esos países, pero aquí Brendan Simms nos comenta que él se enfocaba en los países angloamericanos, que es Gran Bretaña y Estados Unidos. Él pensaba en ellos como una amenaza mayor, porque pues por el potencial que tenían, porque Hitler tenía la idea de ser dueño del mundo y hacer todo a su manera. Entonces Brendan Simms nos dice que él pensaba a largo plazo, y por eso empezaba con Francia, con Inglaterra, con todos ellos, para ir creciendo
y ahora sí siendo una potencia, ahora sí atacar a los grandes. Ya habíamos visto que había atacado a Gran Bretaña, pero no consiguió el éxito con su guerra de naves. Y pues ya sabemos la historia, empieza a decaer y como último acto de guerra, pues lanza ataques a Estados Unidos, pero pues ya la URSS llegó y todos lo conquistaron y pues ya se acabó suicidando. Y bueno, básicamente es lo que habla el libro, y pues yo como conclusión puedo decir que entender a Hitler pues no es justificarlo, sino es aprender para no repetir la historia. A eso yo me refiero que el buscar sobre Hitler no es pues hablar de elogiarlo o algo, pero sí tenía unas cualidades pues sobrenaturales, por ejemplo. ¿Eso cómo dominaba esas masas? Sí, ¿Cuánto medía Hitler? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto medía Hitler? Era enano, pero... Exactamente. Las tomas que les hacen siempre se las hacen así como si fuera casi de arriba de unos 80. Exactamente, venía un poquito arriba de unos 50. Sí, él tenía sí. un habla increíble. Yo de hecho, ahí decía el libro que él empezaba a hacer su presentación, empezaba a hablar en voz baja. Iba subiendo el tono y luego acababa hasta gritando y dando gestos muy bruscos, y así es como motivaba a la gente y les hacía creer que los judíos eran lo peor, que podían ellos ser potencia mundial. O sea, él tenía una cualidad de orador muy especial, y quería que su raza aria fuera la mejor del mundo, en su mente loca. Sí, y logró convencer a muchos alemanes de que ellos eran lo mejor y que su raza tenía que ser la mejor. Hoy ya está sacando mucho de Hitler, sus familiares, dónde quedaron, sus hermanas, todo lo que opinan de él. Y él se traumó porque cuando era chiquito, un amiguito que tenía cosas, un niño rico vecino, era judío y no le pesaba nada. Y desde ahí se empezó a alimentar el odio hacia los judíos. Rafa, ¿qué te motivó a leer este libro? Pues a mí me gusta la historia de Hitler. ¿Ya leíste Mi lucha? ¿Ya leí qué? Mi lucha. No. ¿Es el libro de él? Sí. ¿Él escribió un libro? ¿El que escribió en la cárcel? Sí, escribió un libro de Mi lucha, se llama. Sí. Sí. ¿Es un libro de él? Sí, de él. Nada, todo porque hace. Es un libro de estrategias militares, pero escribe también como personal. Muy bien. ¿Qué te motivó entonces? Pues ¿Nada más el amor por ver a este aparentado que... Es que a mí me impresiona cómo fue capaz de manipular masas, no personas, masas. Y pues... No, ese cuando vas, ahí está, ¿cómo se llama la Camila que estuvo? Todo lo que hicieron en esos campos de concentración, solamente un loco que lo hubieran podido hacer todo eso, el crematorio, esto, el otro, o sea, todo como si fuera un agente de estudio. Qué bruto, no, esta persona era un científico. No, lo que hacía en patología, lo que hacía de medicamentos, lo que hacía es, se rodeó de gente sabia, que le pudo vender y manipular. Muy bien, un aplauso para Rafa y gracias a